Información solicitada. La Antártida. Su petición se está procesando en nuestro ordenador central. Entramos en el archivo de Geografía e Historia. La Antártida es probablemente el lugar más desconocido y más difícil de explorar de todo el planeta. Tiene un clima terriblemente duro. Las temperaturas pueden alcanzar los 80 grados centígrados bajo cero. También hay fuertes vientos, que muchas veces superan los 200 kilómetros por hora. La Antártida tiene 6 meses de luz y 6 de oscuridad, en el periodo conocido como noche polar. A pesar de estas condiciones tan extremas, la vida se las arregla para seguir latiendo en este frío y apartado rincón de la Tierra. Este continente tiene una gran importancia para el conocimiento de la Tierra y en particular de su clima global. A pesar de su lejanía, cualquier alteración en el clima antártico probablemente influiría en los vientos saharianos, en las lluvias tropicales o en las corrientes del Golfo. Las diferencias entre el aire frío de los polos y el aire caliente del Ecuador son la causa básica de los vientos y estos, a su vez, determinan la distribución de las lluvias y, por tanto, el clima. El continente antártico. La Antártida es una gran masa continental cubierta de hielo con una extensión de más de 14 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales solo el 2% están libres de hielo. Está situada en el círculo polar del hemisferio sur. Al ser un auténtico continente, la Antártida es muy montañosa, al contrario que el casquete polar ártico. Tiene una gran cordillera que forma el esqueleto de la península antártica y avanza hacia América del Sur. Otras cordilleras cruzan el continente desde el mar de Weddell al mar de Ross. La zona costera es famosa por las enormes colonias de pingüinos y focas. El océano Antártico es conocido por sus enormes ballenas. Este continente helado tiene un clima extremadamente frío y prácticamente no llueve. Hay vientos muy fuertes que han llegado a alcanzar los 226 kilómetros por hora. Sin duda, es la región más fría de la Tierra. La temperatura media anual en el Polo Sur es de unos 60 grados bajo cero. Las precipitaciones son en forma de nieve, pero disminuyen hacia el interior donde se hacen realmente escasas. Durante el verano, el sol no se pone en ningún momento en la Antártida debido a la inclinación del eje de la Tierra. En cambio, durante el invierno, el sol no sale jamás. En esta época, el frío se hace tan intenso que los mares circundantes se congelan en sus capas superficiales y el continente llega casi a doblar su extensión por los cinturones de hielo que se forman en sus costas. En verano, las temperaturas costeras suben hasta cerca de los 0 grados, mientras que en el interior oscilan en torno a los 30 grados bajo cero. Es por eso que las regiones costeras son comparativamente más ricas en plantas y animales. El 90% del agua dulce del planeta está encerrada aquí, formando un enorme casquete de hielo que llega a tener hasta 3 kilómetros de espesor. De este casquete parten unas gigantescas lenguas de hielo que se dirigen al mar o que se unen formando grandes plataformas. Dentro de esta capa de hielo se conserva un registro continuo de las condiciones atmosféricas del pasado, de los acontecimientos volcánicos más importantes e incluso de la lluvia de polvo cósmico. De los bordes del continente se desprenden enormes montañas de hielo o icebergs
de hasta 300 metros de espesor, con más de las 3/4 partes de su gran mole bajo la superficie del agua. Los icebergs antárticos son planos en la parte superior y tienen lados escarpados. En cambio, los que proceden de Groenlandia son puntiagudos. Los icebergs antárticos son también más grandes y pueden alcanzar más de 16 kilómetros de longitud, lo que les convierte en auténticas islas flotantes. La vida en la Antártida. La dureza del clima antártico hace que la vida vegetal sea realmente escasa. Aunque existen algunos cientos de especies de plantas, la mayoría son musgos, líquenes y algas. No existen árboles. Debido a la pobreza de la vegetación, las especies animales tienen que buscar su alimento en el mar. Las aguas del océano Antártico son muy ricas en plancton, que sirve de alimento a pequeños invertebrados y a otros animales mayores. Uno de los componentes del plancton es una pequeña gambita de unos 3 centímetros de longitud. Se llama krill, palabra noruega que significa pez joven. En el verano antártico, el krill se reproduce en grandes cantidades. Resulta sorprendente que este pequeño animal sea el alimento de los mayores mamíferos que pueblan los mares terrestres, las ballenas. Como la ballena azul, que es el animal más grande del mundo. Habita normalmente en aguas polares y puede llegar a medir 30 metros de longitud y pesar más de 110 toneladas. De entre los animales terrestres que habitan el continente helado, el elefante marino es uno de los más grandes. Los machos pueden llegar a pesar hasta 3,5 toneladas. Viven en comunidades llamadas harenes, donde hay varias hembras por cada macho. Cada una de las especies de focas tienen hábitos de cría y alimentación diferentes y están perfectamente adaptadas a la vida en los mares helados. La temperatura interna se mantiene constante, incluso dentro del agua. El símbolo indiscutible de la fauna antártica son los pingüinos, aunque no son las únicas aves que viven en la Antártida. Los pingüinos son aves que han perdido la capacidad de volar y se han adaptado a una vida de natación y buceo, gracias a sus formas aerodinámicas, al aislamiento que les proporcionan sus plumas sobre una espesa capa de grasa y a la transformación de sus alas en aletas. En la zona antártica habitan 5 especies de pingüinos. El pingüino de Adelia es el más común. Vive en colonias que pueden tener varios millones de individuos. El más grande es el pingüino emperador, que mide alrededor de 1 metro de estatura. Cuando termina el verano y todos los animales abandonan el continente para evitar el durísimo invierno, el pingüino emperador permanece en la Antártida para aparearse e incubar el enorme y único huevo. El albatros es otra de las aves marinas características de las aguas antárticas, si bien se extiende hacia el norte, viviendo en mares templados e incluso tropicales. Estas enormes aves se distinguen por su vuelo planeado, sus picados y por sus virajes y ascensos rápidos casi sin batir las alas. El hombre en la Antártida. El punto de partida para el moderno conocimiento científico y geográfico de esta región del planeta vino de la mano de 2 pioneros que a principios del siglo XX protagonizaron una encarnizada batalla por la conquista del Polo Sur. Un grupo era noruego, capitaneado por Roald Amundsen, y el otro grupo era británico.
Las durísimas condiciones de la Antártida hicieron que la empresa pareciese imposible. El 14 de diciembre de 1911, Amundsen alcanzó el polo sur geográfico. El otro equipo lo hizo 2 meses después. El británico Robert Falcon Scott y sus 4 compañeros de equipo murieron en el viaje de regreso. Testigo de su aventura es este diario de Scott, que fue encontrado junto a su cadáver 8 meses más tarde. Actualmente hay muchos países con bases más o menos permanentes en la Antártida. En ellas se hacen estudios científicos sobre fauna, flora, clima y también sobre la influencia de la contaminación en el medio ambiente. Existe un acuerdo internacional que impide la utilización de los recursos naturales del último continente virgen del planeta. Acceso a resumen. La Antártida es un continente helado de 14 millones de kilómetros cuadrados que está situado en el extremo sur del planeta. Las condiciones meteorológicas son realmente duras, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora y temperaturas bajísimas. Debido a la inclinación de la Tierra, la Antártida tiene 6 meses de luz y 6 de oscuridad al año. Los animales más grandes del mundo, las ballenas, viven en estos mares helados. También hay enormes animales terrestres, como los leones marinos y muchos tipos de focas. De entre las aves destacan los pingüinos, que pueden vivir en colonias de varios millones de individuos. El albatros es el ave marina por excelencia del océano Antártico. Se le conoce por su elegante vuelo. El Polo Sur fue alcanzado por primera vez a principios del siglo XX por el noruego Amundsen en dura pugna con el británico Robert Scott. La Antártida es el último continente virgen del planeta. La base de datos DidaVision espera que los datos consultados hayan sido de su interés. Fin de la transmisión.